Bueno, en esta segunda parte del programa tenemos la presencia, y lo vamos a corregir, porque esto está en directo, hay que reconocer ciertos errores, y me disculpa Manuel que dije Valdés, y es Manuel Vergara Echeverría. Manuel Vergara, nacido en Santiago, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Ha sido rotario, profesor conferencista de materias filosóficas, política e historia universal en Chile y en el extranjero. Ha publicado Aristeia, que es este libro que vamos a mostrar a la cámara, hacia una pedagogía para la conciencia. Y el otro que ha publicado es Epistemología Espiritual. El autor plantea en su tesis en virtud de la cual la conciencia es una magna anomalía para la ciencia. Bienvenido, Manuel, al set de Estudio Televisión La Ligua. Estamos en directo. Hoy día te hemos presentado en el marco de esta feria del libro. Tuvimos una conversación con el público. Creo que fue muy bien recepcionada tu participación. Creo que es muy interesante el tema que tú nos traes, por lo tanto vamos a ir de inmediato, en honor al tiempo, dejarte aquí, digamos, para que tú, digamos, primero nos expliques todo esto de tus dos libros, ¿no? Que son tan interesantes. Bueno, primero que nada, Lucas, muchas gracias, muy honrado de estar en tu programa. Felicitaciones a todos aquellos que están detrás de las cámaras y que producen este esfuerzo por llevar y transmitir ideas. Hoy día el escenario del mundo está lleno de opiniones y las opiniones reflejan ideas. Y las ideas se ven un poco oscurecidas porque nuestro pensamiento siempre tiende a buscar los derroteros de lo bueno y de lo malo, de lo positivo y lo negativo, y ha dividido a los seres humanos en grupos que no se entienden uno al otro y cada uno cree tener su verdad. Yo muchas gracias. La verdad es que giré desde licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado en la Universidad de Chile. En mi vida, al final, me defino yo más bien como un filósofo. Tengo un doctorado en educación, largas investigaciones sobre el tema de la filosofía antigua, la filosofía clásica, y también investigaciones sobre los aportes especialmente de la física y especialmente de la biología molecular, y cómo estos mundos de la ciencia normal, por decir, usando los términos de Thomas Kuhn, la ciencia normal se puede acercar a este otro mundo de la ciencia espiritual de la antigüedad. Yo en las obras de alguna forma relaciono todos los importantes aportes vinculados al tema de la conciencia, desde la neurociencia, de la biología molecular, desde la física, a planteamientos de la filosofía antigua, en Platón, en el hinduismo. Utilizo para eso el Mandhyuka Upanishad, uno de los textos maravillosos de los Upanishad, y estableciendo entonces un puente entre la ciencia en la que nosotros confiamos hoy día y creemos, no obstante que la ciencia en la que nosotros confiamos permanentemente está en revoluciones y en cambio. Claro. La física, la biología cambia brutalmente, maravillosamente, y por lo tanto no tiene una verdad, sino que siempre es una constante exploración de la realidad. Y la ciencia de la antigüedad espiritual se quedó en el pasado y no se la toma en cuenta, salvo justamente en la física y la biología. Oye, Manuel, es súper interesante. Yo estuve viendo algunas cosas, hemos estado conversando, y tu tesis, tu teoría, ¿cierto?, sobre lo que es la conciencia y el pensamiento, yo creo que me encantaría que conversáramos por espacio de tiempo, por muchas otras cosas, porque yo creo que ahí hay parte, digamos, de lo que nosotros, las personas que, digamos, que no hemos estudiado filosofía, pero queremos entender mejor la vida, queremos entender mejor la problemática de los seres humanos en el fondo, que son tan complejas, ¿cierto? Y que de pronto nos llevan por un camino, de repente por otro, estamos tan desorientados, como decías tú. Bueno, eso es que interesante es poderlo conocer desde tu punto de vista. Bueno, la tesis que yo planteo fundamentalmente tiene que ver justamente con algo aparentemente tan sencillo y tan simple como es esto de conocernos, conocer
justamente quiénes somos, qué fuerzas, qué energías son las que nos hacen ser seres humanos. Y ahí hay un elemento que tú lo mencionabas al principio, esto de la conciencia, que es una anomalía para la ciencia, porque la ciencia hoy día no tiene una definición, ni una claridad, ni una certidumbre acerca de en qué consiste la conciencia. Sin embargo, los seres humanos tenemos la experiencia de la conciencia, no tenemos el conocimiento. Entonces, lo que yo estoy planteando es que hace falta un tremendo paso evolutivo, yo le estoy llamando novalución, en vez de revolución, novalución, o es como hablar de que necesitamos dar un paso, no volver atrás y refugiarnos en la emocionalidad, y entonces ahora la emocionalidad es más importante que la racionalidad, sino que llegar a entender que la racionalidad y la emocionalidad forman parte de nuestra naturaleza humana de la misma manera que nuestros instintos, de la misma manera que nuestro cuerpo físico. Sin embargo, la naturaleza del ser humano florece cuando la conciencia, que es nuestra experiencia de ese fenómeno extraño, anómalo, comanda nuestras acciones. Cuando la conciencia comanda nuestras acciones, nosotros crecemos más allá de las emociones, más allá de los pensamientos. Vamos a hablar en términos como se hablaba en Oriente. Cuando el pensamiento calla y las emociones caen en reverencia y en silencio, entonces el ser humano brota y brilla en creatividad y en innovación. Y aparece la intuición, y aparece la contemplación, y aparece un estado de quietud interior desde el cual el ser humano crea. Entonces nosotros ahora estamos tratando desesperadamente, espantado de la racionalidad que nos llevó a este enfrentamiento y esta odiosidad permanente de polos, queremos refugiarnos ahora en la emocionalidad. Y no nos damos cuenta que eso es retroceder. Lo que nosotros tenemos que lograr es ser capaces de salir de eso. Hoy día los seres humanos vivimos a nivel global una cultura que le llamaba a Gabriela Mistral el año 45 la calentura de las odiosidades. Esta cosa de que lo que yo creo de verdad, para mí eso es la verdad, y entonces cualquiera otro que diga algo diferente a mí es un enemigo. Ya, entonces la conciencia que tú nos planteas acá, esta tesis sobre la conciencia, solamente siempre va hacia la evolución buena del ser humano, hacia, digamos, hacia afirmar algo que no tiene dos lados, tiene solamente uno. En cambio, el pensamiento es otra cosa. Claro, nosotros desconocemos en general, porque ni en el colegio ni en las universidades no hay estudios sobre el ser humano como un ser íntegro, sino que se le estudia el cuerpo, se le estudia el organismo, el funcionamiento. ¿Y eso por qué? Porque estamos pegados a un paradigma moderno que se convirtió de un paradigma darwinista a un neodarwinista y luego a un neorracionalista. Pero es un paradigma materialista, animalista, en el cual el ser humano es considerado más bien un producto evolutivo de especies animales, y creemos que con eso ya tenemos respondida la pregunta, en circunstancias que la ciencia, más humilde, más modesta, sabe que no tiene una explicación del cómo surge la vida, ni tampoco tiene una prueba final de cómo es que ha evolucionado el ser humano. Frente a ese misterio y frente a esa magia, nosotros tenemos este fenómeno extraño de la conciencia, que para nosotros es la experiencia del saber hacer. Nosotros cuando una persona quiere conocer algo, requiere de su conciencia. Cuando la persona quiere saber que sabe, requiere de la conciencia. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros solemos hablar, nos gusta esta frase emocional, porque es emocional, no es racional, que dice, de los errores aprendemos, necesitamos equivocarnos para crecer. Eso emocionalmente, emotivamente, para nosotros es real, lo sentimos como algo sí. Si tú lo sometes al pensamiento, te vas a dar cuenta que eso implicaría que todos los que yerran aprenden, que todos los que se equivocan progresan, que mientras más errores, más éxito. Y estas líneas no existen, sino que lo que existe es que cuando a alguien le preguntan que tuvo éxito, vamos a suponer, tuvo éxito y le preguntan ¿cómo fue su éxito?
Y entonces usualmente dice, bueno, yo me equivoqué varias veces antes de llegar al éxito, pero estás mal sacar la conclusión de que nosotros del error aprendemos. De lo que aprendemos es cuando la conciencia ilumina ese error y ese pensamiento, y Correcto. entonces ahí aprendemos. Ya. Entonces, eso explica por qué no todos los que cometen esos errores aprenden, ni todos los que cometen el mismo error aprenden lo mismo, sino que es cuando aparece la conciencia. Entonces la frase correcta sería, mientras más nos damos cuenta o tomamos conciencia del error, es cuando avanzamos. No, mejor. Claro, avanzamos. Entonces, la conciencia tiene la dinámica particular en nuestra experiencia, si la observamos con detención, tiene la particularidad de que cuando calla el silencio, cuando calla el pensamiento, cuando calla la emocionalidad, se queda quieta y nosotros estamos plenamente lúcidos, se nos abren las avenidas, se nos abren los caminos e incluso aparecen esto que se llama las intuiciones, esto cuando hablan las luces, se enciende la ampolleta, dice uno. Lo que ocurre ahí es que el ser humano, florece algo en el ser humano cuando logra aquietar el pensamiento y aquietar las emociones. Y fíjate que toda la ciencia espiritual del Oriente apunta justamente a eso, a cómo dominar el pensamiento destructivo que siempre busca lo positivo y lo negativo. El pensamiento siempre te obliga a elegir, izquierda, derecha, blanco, negro, positivo, negativo, esto, lo otro. La emocionalidad siempre te enfrenta, unimos o dividimos. Y lo que nosotros necesitamos es lograr tener la experiencia consciente de que... Tú hablabas de un pensamiento vulgar, me parece. Sí. Ya. Lo que pasa es que la epistemología, Sí. la epistemología es como la ciencia o la disciplina o el estudio del conocimiento, del cómo conocemos, del cómo sabemos de lo que conocemos. Ya. Y cuando hablo de epistemología espiritual, estoy hablando de los fundamentos de una ciencia del espíritu que nos permita comprender qué hay en ti, qué hay en mí, no solo común o diferente, sino que nos hace ser seres humanos y que nos da la potencia, la potencialidad de ser genio, de ser creadores, de ser músicos, de ser poetas, de ser filósofos, de ser seres humanos simples y felices. Nosotros, perdidos en la dinámica del mundo, hemos perdido el sentido de la vida. Y eso pasó a la educación, pasó a la política, pasó a la economía. Entonces corremos como locos en lo económico a tener cosas, corremos en la política, intentamos dominar al resto, y en la educación no sabemos otra cosa que enseñar a sumar, a restar, a enseñar contenidos, a imponer contenidos, imponer métodos. Fíjate que hoy día en educación, lo que llamamos educación en realidad es lo que en la antigüedad se llamaba tecné, que era simplemente enseñar contenidos. Hoy día hay colegios en los cuales los valores y las virtudes se enseñan como contenido, como si yo explicándole a alguien lo que es la honestidad va a ser honesto. La honestidad no se aprende porque yo le enseñe un texto de honestidad. La honestidad se aprende de una manera mágica, espiritual. Primero, cuando tú ves ejemplos en el adulto de la honestidad. Segundo, cuando llegas a la conciencia de ti mismo y ella te ilumina lo que... Ser explícito si el padre es un ladrón, un borracho, por decir, por un ejemplo, el niño ve eso, es muy difícil, o sea, él va a copiar eso. En un 99%. Ya. ¿Por qué dejo afuera el 1%? Porque hay casos excepcionales en que hay seres humanos, yo les llamo seres humanos, adultos en ciernes, estas entidades espirituales, que somos los seres humanos, lo que yo creo, que hay un porcentaje muy pequeño que viven en las peores condiciones de ejemplo. Familias con alcoholismo, con drogadicción, con delincuencia. Y de pronto estos niños logran sortear eso y salen. ¿Qué pasa en ellos? Que en ellos su espíritu potencialmente resulta más fuerte que todos los ejemplos perversos que le rodean. Pero no cabe menor duda que al entender que más del 90% de los hábitos que se adquieren de adultos son imitaciones de lo que se vivió cuando infantes, no cabe duda que ahí es donde está el gran rol y la gran responsabilidad de los adultos,
de los medios de comunicación, de los políticos y de los educadores. Manuel, como esto pasa sumamente rápido, Sí. uno en la televisión no se da cuenta. Sí, absolutamente. Mira, hoy día estamos en un estallido social, que le hemos llamado, ¿cierto? Sí. Bueno, todo indica de que este estallido social avanza, nadie sabe hacia dónde. Por un lado y otro, hay situaciones muy complejas, que seguramente hoy día no las vamos a analizar. Sí. Porque aquí, digamos, una parte, ¿cierto?, de la sociedad chilena está, digamos, haciendo o está, digamos, exigiendo cosas que para mí son muy justas. Sí. Pero la otra parte, ¿cierto?, porque hay una contraparte que es el Estado o el gobierno, ¿cierto? Ellos, o los políticos más bien dicho, porque también metamos a toda esta gente, ellos, digamos, están pensando absolutamente, me da la impresión, a contramano de esta gente que está en esta situación. O sea, aquí hay cero, digamos, cero posibilidad hasta el momento, ojalá que esto cambie, ¿cierto?, de que esta gente, que estos dos bandos, por usar una palabra, puedan tener un entendimiento. Por lo tanto, seguramente, porque en Chile han habido, como decías tú hoy día y como dicen todos los historiadores, han habido muchas crisis. La peor de todas, 1891, gobierno de Balmaceda, 10.000 muertos cuando Chile tiene 2 millones de habitantes. O sea, más muertos que en la Guerra del Pacífico. ¿Y para qué vamos a contar, digamos, la revolución de la Chaucha? Hay tanta cosa, digamos, que ha desencadenado todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, la filosofía? ¿Cómo ve estas generaciones que da la impresión que algo está pasando? Porque cada 40 años, cada 50 años, cada 60 años, hay un estallido de esta naturaleza. En honor al tiempo también, Sí. Voy a tratar de ser sintético, pero voy a decir, antes de eso, quiero leerte algo que escribí antes del 2015, que después fue publicado en 2019. Ya. Pero esta es una investigación de muchos años Ya. y que viene desde las primeras investigaciones de la pedagogía para la conciencia. Pero al 2015, cuando estaba preparando el borrador de esto, escribí: la determinación de los propósitos de la educación y consiguientemente de las acciones pedagógicas se encuentran vinculadas a los propósitos sociales y estos a lo que proyecten los líderes en todas las áreas de la cultura. Desde la irrupción en la cultura de la creencia de que sin partidos políticos no puede existir la democracia, los partidos se han convertido en los carceleros de la democracia. Los ciudadanos eligen a personas que no son libres en conciencia, sino que son súbditos de la oligarquía de gobierno del partido al que pertenece. Lo que ha pasado desde entonces es que la educación sirve a intereses de la política y la economía en su peor sentido. La política se ha confundido con los partidos y la economía con el mercado, y esta perversión llega a las aulas. Absolutamente premonitorio. Eso fue premonitorio, estudiado y escrito antes de 2015, y entonces, desde la perspectiva de lo que yo he investigado o de mi tesis, puede parecer muy teórica la respuesta, pero quiero decirte lo siguiente, porque se me ha preguntado varias veces en reuniones con amistades, con profesores, con estudiantes, con jóvenes. Estamos frente a una situación no solo de Chile, sino que está ocurriendo en el mundo. ¿Hay solución? Entonces uno dice, usar medios pacíficos aparentemente no sirven. Porque si se usan los medios pacíficos, la contraparte piensa que ganó. Claro. Usar medios violentos tampoco sirve. Salvo, y ahí es donde viene lo grave de esta situación, la acción violenta sirve para obligar a dar pasos en alguna dirección. Claro. Entonces se termina pensando que de la única forma de conseguir algún paso en alguna dirección, con la esperanza de que ese paso en esa nueva dirección sea mejor que lo que había, sea a través de la violencia. ¿Cómo es que hemos logrado llegar a pensar que la única manera de conseguir avanzar o progresar es por medio de la violencia?
Eso es por culpa de la pérdida del sentido de la educación. La educación terminó sirviendo a cualquier cosa menos a las necesidades del espíritu humano. ¿Cuál sería la solución, entre comillas, o qué yo lo veo? Yo creo que nosotros, dentro de esta cultura, la cultura actual, no vamos a tener solución. Porque en esta cultura actual hay una división, hay una escisión gravísima entre los, yo digo, los istas y los iftas. Porque hay una división terrible entre un acantilado, una escila, hablando de la Odisea. En un acantilado hay una cultura que cree que la solución está en la igualdad y en el Estado. Y en la otra cultura cree que la solución está en el mercado y en la libertad. Esto es una simplificación de la realidad, pero más o menos de eso se trata. Lo que ocurre es que en cada una de estas culturas o galaxias que forman una sola gran cultura, cada uno vive y cree que ese es su mundo. Es como la parábola de las garzas que existía en la Grecia, que se dice que un día las garzas pequeñas le fueron a preguntar a su papá o a sus padres qué había más allá de donde terminaba la laguna. Y los papás le contestaron, los papás garzas le contestaron, no garzas. ¿Y qué hay allá donde se ven esas formas, que eran montañas? No garzas. ¿Y qué es lo que hay por sobre nosotros? No garzas. Esta idea de que todo lo que no somos nosotros no es una perversión de esta cultura. Entonces, teóricamente o técnicamente sería que en algún momento alguno de los dos bandos abriera su puerta y dijera, ¿saben qué? Vamos a reconocer que no tenemos la verdad. El problema está que si lo tienen que hacer los dos, porque si lo hace uno solo de los bandos, el otro va a creer que ganó y vamos a seguir en el problema. Tenemos que empezar a entender cosas sencillas como seres humanos. Una, que la verdad probablemente existe. Lo que nosotros tenemos son accesos a la verdad. Lo que yo no puedo hacer es imponerle al otro la verdad mía. Ahí recuerdo una frase de que la verdad está hecha de muchas frases pequeñas. Lo más probable es que sea así, y lo más probable es que tú, yo y todos, incluso el que piensa totalmente distinto a mí, tiene una perspectiva que también es de la verdad. Exactamente. Lo que pasa es que yo tengo que hacer el esfuerzo algún día de acercarme a ese otro que piensa totalmente distinto a mí y decirle, oye, quiero conocer y comprender tu perspectiva. Así es. El día que seamos capaces de hacer eso y no nos refugiemos en el orgullo, en la soberbia de que el otro nos tiene que creer a nosotros, que mi verdad es la mía, ese día es cuando nosotros vamos a entrar en la epistemología espiritual. Muchas gracias, Manuel. Agradecidísimo. Nos has aclarado muchas cosas. Yo creo que esto se agradece. Tu participación hoy día en la feria, la vi mucha gente interesada. Nos has puesto en esa perspectiva del pensamiento, de la filosofía, de cuando uno busca, digamos, quiénes somos, hacia dónde vamos. O sea, que la raza completa humana, digamos, por tantos siglos y por tanto tiempo, ¿cierto?, ha intentado de descifrar estas cosas tan complejas. Que en el fondo el ser humano es complejo en sí, y bueno, eso hoy día hemos intentado, amigas y amigos, darles esta información a través de Manuel, y se lo agradecemos. Bueno, el tiempo se ha terminado. Mis agradecimientos, si tienes una última cosa que decirnos. Bueno, Luca, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir estas ideas. Un saludo afectuoso a todos los habitantes y a todos los que ven este programa, que cada día, entiendo, son más personas. Y eso es lindo, porque mientras más nos interesamos por comprender el pensamiento y el sentimiento del otro, nos vamos acercando también todos juntos a un nuevo paso evolutivo. Así que felicitaciones al Rotary Club, que yo siempre yo denomino que es una institución que sobrevivía a las dificultades del mundo y que es admirable su labor que realiza. Felicitaciones a los organizadores de la Feria del Libro. Muchas gracias y espero poder compartir en otras ocasiones estas aventuras del espíritu. Así va a ser. Amigas y amigos, hemos tenido
un nuevo capítulo, una nueva jornada en este programa que ya tanto queremos, ¿cierto? Que nos permite llegar a ustedes, viaje al centro del libro. Será esta otra oportunidad con otro invitado tan importante como Manuel. Muy amable y buenas noches.